¿Qué está pasando, familia? Como vieron en el título del episodio, hoy me siento con Santiago Restrepo, quien es socio y CEO de GiveMe5, la primera aplicación en Colombia que está permitiendo el peer-to-peer lending. Y en este episodio, donde nos sentamos desde Natural Studio, hablamos sobre los inicios de Santiago, quien es nacido y criado en Medellín. Su primera compañía, que se llama Matelsa, una compañía gigante actualmente en la industria de ropa aquí en Colombia, con más de 60 tiendas en toda la nación. Su pase a Midac, una compañía donde democratizaron el acceso al oro para preservar el patrimonio, y cómo llegó a GiveMe5, la aplicación que hoy en día está permitiendo que ángeles, estas personas con capital, le presten dinero a estas buenas pagas, personas que necesitan tanto el dinero y más que nada cuentan historias que permiten estas relaciones. Así que para mí fue un honor sentarme con Santiago, la historia está increíble y no les cuento nada más, chequense el episodio. Santiago Restrepo. ¿Qué está pasando, hermano? Bienvenidos a Mentores en Línea. Ay, muchas gracias, hermano. Oye, gracias por tenerme por acá. Es un placer poder estar aquí. Obviamente el estudio cambió un poco. No estamos en San Juan, Puerto Rico. Estamos en Medellín, Colombia. Le estaba comentando también un poco a la comunidad. Es la primera vez que estamos grabando fuera de Puerto Rico. Así que extremadamente agradecido por la oportunidad de tenerte aquí en el podcast para hablar un poco más de lo de... Vamos a hablar un poco de GiveMe5. Yo creo que ese es el proyecto nuevo. Pero tu trayectoria como emprendedor empieza bien joven y yo creo que eso es parte crucial de lo que vamos a estar hablando hoy. Buenísimo, claro, la idea es poder compartir con ustedes las experiencias y todos los aprendizajes también que he tenido en este camino. Háblame de Santiago, háblame cómo fue tu niñez, cómo eras de niño y qué elementos tenemos que entender de tu crianza para entender quién es el Santiago de hoy en día. Ay, madre, bueno, vámonos para atrás. ¿Cuántos añitos para atrás? No, pues ve, te cuento, yo soy de una familia paisa tradicional, crecí toda mi vida acá en Medellín, tengo un hermano y mis dos papás. Tuve una crianza, digamos, en una familia acomodada, de clase media, y una familia que me brindó pues como la oportunidad de explorar el mundo, de crecer y de aprender muchas cosas. Algo que me marcó, digamos, mucho en la niñez fue una experiencia que tuve yéndome de intercambio a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Y creo que eso realmente me cambió la forma de entender el mundo, de comprender, de acercarme a las personas. Y cuando volví con una mentalidad ya como de, bueno, ¿qué hay para hacer? O sea, a ver qué arranco a hacer, cómo empiezo a vender algo. Y digamos que ahí empieza, digamos, mi primer emprendimiento, por llamarlo de alguna manera. Esto fue todavía en la prepa, hoy estaba en universidad. Sí, no, eso fue en el último año de preparatoria de colegio. ¿A dónde fuiste en Estados Unidos? En Wisconsin. Wow, ok, estabas en el centro de la nada. Ajá, sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue algo clave, verdad? Ese aprendizaje que tú dijiste, esto yo me llevo y lo quiero implementar en Colombia. Como que hubo algo, una experiencia que te marcó de ese viaje particularmente. Yo no diría algo como particular, como una idea de negocio particular, sino más la apertura que le da a uno el viajar. Digamos que cuando uno cambia de su estado natural, entra en un periodo como el cerebro de aprendizaje. Normalmente uno automatiza mucho como su día a día, como que ya lo das por hecho, como que ya conoces todas las cosas, y cuando te sacan de ese contexto conocido a uno nuevo y a eso sumarle un lenguaje que no dominaba, eso te saca pues como de todo lo normal y conocido y te permite entender la vida desde otro punto de vista. Creo que eso es lo que generan los viajes en general. O sea, cualquier viaje como que te pone el cerebro en modo aprendizaje y eso es muy bonito. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que los viajes tienen esta capacidad de... Como tú dices, creo que también nos hacen hasta el cerebro un poco más blando. El cerebro tiene la capacidad de moldearse y aprender de estas culturas, aprender de las personas que estábamos hablando. Yo creo que es algo bien clave. Y llegas a universidad, estudias en la Universidad EAFIT, que era, lo tengo por aquí, emprendimiento, administración. Ahí me corchaste. Pero era finanzas, tecnología. Escuela de EAFIT, bueno, yo no me acuerdo bien de administración EAFIT, administración, finanzas, Instituto Tecnológico, algo así creo que. Si no me corrigen los que ven son de la FIT. Más fácil que lo corrijan ahí en los comentarios. Exacto. Y entiendo que es en la universidad donde tú comienzas tu primer negocio. Háblame de esa experiencia, porque empiezas a emprender bien joven, lo que significa también que
o pensaría yo, que en algún lugar de tu infancia te enseñaron lo que era el fracaso, intentar ideas, lanzarte, atreverte. ¿Eso es algo que también te enseñan tus padres? ¿O de dónde tú crees que sale esa chispa empresarial? Ve ahí, bueno, mi mamá y mi papá los dos han sido emprendedores, fueron emprendedores, pero tuve un episodio bien importante y es que dentro de ese emprendimiento, cuando regreso a Estados Unidos, mis papás están quebrados. O sea, pero mi mamá tenía una ferretería y digamos que, no sé, malos manejos, ventas, lo que sea. Cuando regreso me encuentro con que, digamos, con las comodidades que me había ido ya no tenía nada. Y cuando regreso, que estaba en el colegio, me toca a mí empezar también como a ver cómo ayudo a la casa y cómo ayudo a pagar los servicios. Pues de ese nivel era pues como la quiebra. Entonces eso me forzó también un poco, conseguí un trabajo. El primer trabajo que tuve fue en un call center. Y entonces con eso más o menos pues ayudaba en la casa y bueno, como que eso me empujó a empezar a buscar formas de generar ingresos y esa fue la primera forma y luego empecé sobre todo a buscar qué vender. Era como, bueno, ¿qué hago? Pues, ¿qué vendo para poder traer más plata a la casa? Y ahí nace Matelsa. Háblame de Matelsa, porque hoy en día entiendo que tienen sobre 60 tiendas en Venezuela. En Colombia tienen fábrica, son una marca establecida que nace de tu búsqueda en universidad. Sí. La primera pregunta que te quiero hacerle, Matelsa, es ¿cuán loco es para ti mirar lo que han crecido, mirar lo establecido, caminar por las calles y ver lo que un día fue un sueño? Eso todavía como que te revienta la cabeza y tú dices, ¿qué lo que era? Sí, total. O sea, eso nace de una conversación con un amigo del colegio que ya vivía en Cali, estaba estudiando en Cali y cuando vino pues a visitar la ciudad, fuimos a conocer una amiga que estaba vendiendo ropa. Entonces vimos las ropas que ella estaba vendiendo, tal. Y cuando salimos, yo le dije, marica, yo sé dónde se consigue eso más barato, yo se lo consigo. Yo no tenía ni idea, no sabía, pero yo me hice la tarea, me puse a preguntar y me conseguí la ropa que ella estaba vendiendo más barata. Se la mandé. Y bueno, mi amigo Mateo, con una visión empresarial también muy desarrollada, él ya venía emprendiendo en otros temas, coge esa ropa que estamos hablando 20 años atrás, donde digamos no había tanta apertura económica, las marcas en Colombia eran muy pocas, entonces coge esa ropa y la empieza a vender muy barato, como a montar un sistema de vendedores de catálogo. Independiente. Sí, entonces eran los mismos amigos de él, o sea, yo le ganaba un poquito, él le ganaba otro poquito y le poníamos el precio de venta a la gente y ellos en las universidades vendían la ropa supremamente barata y eso se volvió, digamos, un voz a voz impresionante y fue una locura, pues, esos primeros años, primeras temporadas era, pues, todo el día arriba, abajo, vaya, traiga, compre, envíe. Entonces, sí, digamos que mirar ya hacia atrás de esa primera idea de negocio y hágale, yo lo mando a lo que se ha construido hoy. Uno dice, wow. Ropa. Por alguna razón, yo creo que todo emprendedor o toda persona que quiere emprender en universidad mira la ropa. Creo que hay un lado obvio. Nos vestimos, las ropas tienen una identidad. Pero no es tan fácil entrar al negocio de la ropa. Mucho más en un lado que tú luego entras, que es más la producción. Claro. Tú entras un poco más en el lado de... Hablando también, tú estudiaste ingeniería. Sí. Yo creo que también eso va muy atado a tu forma de pensar. El ingeniero es bien mecánico en términos de cómo puedo optimizar en este lado para tener un mejor resultado. Que es algo que yo todavía le pelaba a mis papás, a mí y a la escuela. A mí nunca me enseñaron que la ingeniería era eso. Yo pensaba en ingeniería y eran cables, conectar, construcción, y nunca me enseñaron la mentalidad de una tuerca que tuvieras, media pulgada más, puede hacer el resultado 10 veces más eficiente. Pero tú pasas entonces a este lado de la producción en un momento. Y entendiendo también ese lado de la producción con la venta, que son dos lados diferentes, claro, de la marca. ¿Por qué tú crees que las personas o los jóvenes en universidad fallan cuando comienzan un negocio de ropa? Y no quizás desde el lado de marketing, pero sino quizás del lado de la macroeconomía del negocio, de estos distintos puntos que hay, que fue lo que tú tocaste, desde la fábrica a la venta, que yo creo que es el lado pues,
que todo el mundo piensa y visualiza de una marca de ropa? Bueno, yo te diría que es un enfoque más allá de la manufactura o el enfoque de la ropa. Creo y considero que va mucho más desde la forma en que tú te acercas a un emprendimiento. Es como uno, desde que está empezando, tiene la capacidad de visionar primero hacia dónde quiere ir y cómo llegar a ese camino. Entonces, independientemente del negocio que sea, uno puede tener éxito en cualquier negocio siempre y cuando tenga un approach como el enfoque correcto. Igual fracasar también en el mismo negocio. Entonces, creo que va más allá del sector. Creo que es la forma en que tú abordas el negocio en el que estás entrando. Yo creo que tanto Medellín como Santiago tienen una transformación de textiles a tecnología, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar poco a poco. Pero hay algo bien interesante que una vez tú regresas a Matersa porque te vas más a las fábricas, tú entras en el lado de gestión humana. Y si miramos a Santiago, yo creo que en distintos puntos de tu vida, la persona, el humano, ha sido un elemento que te caracteriza a ti. Tú velas mucho por el ser humano, como que te gusta devolverle. Y entras a Matersa como director de gestión humana. Uh-huh. Y ustedes hablan, y tuve la oportunidad de ver también lo que fue tu charla en el AFIT, también tienes la charla en Ruta N, donde hablas de los 5 pilares de Matersa, que al fin y al cabo fueron lo que definieron la cultura. ¿Por qué enfocarte en la cultura? Porque creo que hoy en día, 2023, es bien fácil hablar de la cultura. Todo el mundo lo habla, es un tema que Simon Sinek habla mucho de esto, que si los líderes comen al final, y ya hay quizás un andamiaje alrededor del tema. Pero hace 8 o 9 años, eso todavía no se velaba, no se hablaba tampoco. Era quizás hablar de el ocio, eso es lo que te hablaste en tu charla, hablar del tema del ocio hace 8 años, era que tú vas a descansar, que tú vas a tomar un tiempo. Era una locura. El tema del fitness era algo que tampoco ahora, yo creo que después de pandemia se ha normalizado un poco más hablar de salud holística, hacer ejercicio, el bienestar. Pero antes yo creo que las empresas y los startups estaban bien enfocados en producir, en ser una máquina de producción constante. ¿Por qué esos 5 pilares? ¿Y cuáles eran para los que no lo conocen? Bueno, digamos que ahí nosotros vivimos una revelación en el momento en que la compañía, digamos, pasó a generar utilidades y digamos que estábamos en una zona, digamos, más o menos de confort dentro del modelo de negocio, digamos, un modelo de negocio ya establecido, teníamos unas tiendas, una producción, o sea, ya estábamos como consolidando la compañía. Nos surge la pregunta de, bueno, y entonces, o sea, como que ya cumplimos ese objetivo, ya la compañía está funcionando, ¿qué más hay acá? Y encontramos, digamos, una responsabilidad y un poder en la organización, y es cómo poder impactar positivamente en la vida de las personas que rodean y que la organización toca. Y digamos que a partir de esa pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Empezamos a diseñar un programa que nos... Porque aquí algo muy interesante es que cuando uno habla de cultura, uno muchas veces es un tema demasiado abstracto, como difícil de digerir, de entender. Y en algún libro que leímos me encantó la definición y cogimos esa definición y la aplicamos, y es: la cultura es la forma en que hacemos las cosas acá. Eso es cultura, la forma en que hacemos las cosas acá. Y eso se puede llevar a cualquier parte. Entonces, en tu casa, no sé, comen en la mesa o come cada uno en el televisor, eso es cultura. Se llaman por teléfono, se escriben por WhatsApp. Ese tipo de detalles es lo que moldea la cultura. Pero la cultura, cuando uno la entiende de esa manera, te permite también moldear el comportamiento de la gente. Entonces es demasiado poderosa, pero a la vez demasiado frágil, porque depende también del comportamiento de las personas. Entonces, en una organización, por ejemplo, la contratación es clave, y luego que las personas que contrataste entiendan tú cómo ves la vida y cómo te gustaría que ellos tomaran las decisiones. Hasta esa profundidad llega el poder de la cultura. Algo que tú hablaste en la charla, si no me equivoco, que fue en EAFIT, es que buscar una persona que tuviese estos 5 elementos, estos 5 pilares, era imposible. Claro. Ustedes no iban a encontrar una persona. A usted le gustaba encontrar personas que tuvieran el cerebro blando, como estábamos hablando de esto de los viajes. Eso fue una decisión fácil, como que llegar a ese punto de decir, ok,
nosotros no vamos a encontrar empleados perfectos, pero estamos dispuestos a invertir en ellos para llegar quizás a un punto medio donde tengan 4 de estos pilares. No, realmente un camino difícil de entender, y más porque es un camino de decisiones con personas. Entonces, si tú te equivocas en una contratación, es la vida de una persona que vas a frustrar. Es decir, una persona que entre a la compañía y digamos no vibre con esa cultura, es una persona que se va a frustrar, que no va a obtener resultados y que en últimas o ella va a renunciar o te va a tocar tomar una decisión de despedirla. Entonces fue un proceso muy difícil, muy duro, encontrar, que incluso se sigue construyendo ahora. Digamos que el tema de selección no es algo fácil de abordar y cada vez más es más complicado. Entonces hay que trabajar y seguir trabajando y buscando la forma. Digamos que el insight que tuvimos ahí es que las personas no cambian. O sea, las personas no cambian. Vos tenés adentro tu ser, puedes mejorar, puedes esforzarte, pero digamos que tu core está construido desde que tenías pues 5, 6, 7 años, tu forma de ver la vida, como las gafas con las que ves la vida. Claro, eso es tu ADN. Ese es tu ADN y eso no lo vas a cambiar. Entonces, lo que se trata es de identificar personas que vibren con lo mismo tuyo, y cuando hay esa conexión se generan grandes resultados. Detrás de cámara estábamos hablando de los 3 pilares quizás de una sociedad, ¿verdad? Estábamos hablando del Estado, las empresas y la familia. Y estábamos hablando que las empresas tienen una responsabilidad con su personal. ¿Por qué? Porque digamos que son las llamadas, yo lo llevo al extremo pues y digo que las empresas incluso están asumiendo el rol que la iglesia está dejando de tener. Si vos te pones a pensar, con anterioridad la iglesia determinaba vos a qué horas te levantabas, cómo te vestías, qué comías, cuándo descansabas. Eso te lo decía vos la iglesia. Semana Santa, todo lo daba la iglesia. Pero a medida que la tecnología y la información pues ha venido, digamos, creciendo, el papel de la iglesia se ha ido dando hacia atrás, y ahora los llamados a hacer ese rol son los líderes de las compañías, que hoy determinan a qué hora se levanta usted, cómo se viste, qué come, cuándo descansa. Incluso los valores de las personas están determinados por las compañías en las que trabajan. Te pongo un ejemplo. Si una compañía y un jefe prima los resultados por encima de cualquier cosa, ¿qué van a hacer las personas que trabajan con él? Parce, cualquier cosa por conseguir los resultados, entiéndase cualquier cosa, si tienen que sobornar a una persona o si tienen que, no sé, comprar algo que contamine, pero como que yo voy es por los resultados. Entonces mira cómo la influencia de una empresa y de un líder termina afectando las decisiones y los valores de las mismas personas que están ahí. Entonces, en ese orden de ideas, hoy los llamados son las empresas a tomar esa responsabilidad que quedó suelta, y empezar a pensar no solamente en los resultados, sino también en las personas que están ayudando a conseguirlo. Tú tienes un enfoque y una pasión por las personas. Incluso estábamos hablando que Santiago es una persona que, si tú lo defines como una persona que está en la búsqueda de la paz continua. Y eso tiene que ver mucho con las relaciones de tu día a día, con cómo tú las conllevas y cómo tú llevas esa misma paz. Que es algo que radias, es algo yo creo que llevas bien dentro de ti, algo que realmente tú crees y tú lo vives. Pero ¿de dónde sale esa pasión? Como que hay alguna enseñanza, algún punto, una experiencia que tú puedas decir, mano, de aquí sale esta pasión por ayudar al ser humano. Porque yo creo que eso habla también mucho de Santiago una vez empieza esta transformación tecnológica que vamos a ir poco a poco hablando de ella. Bueno, pues ha sido una búsqueda. Yo digamos que me he declarado inicialmente como un buscador, más que cualquier otra cosa. Digamos que yo abordo la vida desde ese asombro que es la vida misma, pues, y a partir de ahí he tratado de encontrar enseñanzas en muchos lados, pues, he buscado por muchos lados. Y después en pandemia, me llegó un libro que realmente me transformó mucho la forma de ver la vida,
se llama Un Curso de Milagros. No sé si lo has escuchado. Lo he escuchado. Sí, es bien, bien particular. El objetivo del libro precisamente es cambiar la forma en la que uno ve la vida, y digamos que tuve la oportunidad pues como de estudiarlo, y aún hoy pues continúo en el estudio del libro, y realmente si me preguntas como algo puntual, ese libro me cambió la forma de ver la vida. Yo hago una pausa y también le hago un agradecimiento. Naida Fernández, gran amiga, estuvo en el podcast, clienta también, es la que me ha mencionado el libro de Un Curso de Milagros. Incluso tiene unos cuantos libros y unos audiolibros explicando los distintos capítulos en YouTube. Así que le hago también la pauta a Naida y un fuerte abrazo. Tú dejas, creo que es en el 2019, Matelsa, y fundas Midac. Sí, digamos que yo me retiro de Matelsa con el ánimo de acompañar otras empresas y otros líderes a recorrer un camino similar al que hicimos en Matelsa. Digamos, como esa es mi visión al salirme. Te hago una pregunta, disculpa que te interrumpa. Si hay algo que a mí me llama mucho de los emprendedores, y algo que yo también he tratado de ir bien adentro de Jason para encontrar las razones o por qué sucede, es el ego del fundador. Cuando tú fundas una idea, cuando tú fundas un negocio, desde el caso del hombre es parir un hijo, y las mujeres paren ese es el lado de la maternal, esa es la de ella del sexo, y pues como los roles que tenemos como humanos o las capacidades físicas que tenemos. Pero nosotros parimos un hijo con una idea. Ese es tu ser, hay un montón de horas, y es algo que uno tiene bien, en inglés attached, bien pegado a uno. ¿Fue difícil dejar a tu hijo? Pues sabes que no, y yo creo que la paternidad también la veo de esa manera, y es que, pues, hablando de los hijos, son prestados, ¿sí sabes? O sea, yo tengo 2 hijas, una tiene 14 años y la otra 8, y yo pues asumo ese rol más desde un acompañamiento, pero no como que son mías, pues, o sea, simplemente estoy ahí para ellas, para ayudarles, para servirles, pero ellas están recorriendo un camino que no soy yo el responsable de él, y así mismo veo las empresas. Digamos que hombre, ahí se puso la energía, se puso la intención, está generando un impacto, y bueno, para adelante, vamos a mirar qué otras cosas podemos hacer y cómo podemos seguir generando mayor impacto. Entonces, sí, soy muy desprendido en general de la vida, digamos. Sí, no tengo como ese attachment, como, uy, no, aquí, no. Lo que la vida me vaya trayendo día a día, tratar de hacerlo de la mejor manera. Esa es como la filosofía. Hablas de tu hija. Tiene una de 14 años y otra de 8. ¿Cómo cambia tu misión y tu visión como emprendedor en el nacimiento de tus hijas? Porque creo que también, ¿verdad? Tienes la de 14, creo que entra en un periodo de tu vida bien diferente a la que entra la de 8. Pero antes y después, quizás de cada una, ¿cómo cambió? Pues ve, yo te lo diría un poco, y es un entendimiento que he tenido estos últimos años, y es que mi mayor empresa es mi familia. Mi mayor empresa, o sea, la empresa que más quiero y que más cuido, que más valoro y a la que más me esfuerzo, es mi familia. Y mi esposa, mi relación con mi esposa, que ahora vamos a cumplir por ahí 23 años que llevamos juntos. Entonces visualizo y veo a mi familia y a mis hijas como una empresa, así como las otras que acompaño, y trato pues, y me esfuerzo por mantenerla de la mejor manera. Entonces eso es algo que he entendido últimamente, como que es que esta es mi empresa, y es algo difícil porque conciliar, digamos, todo el tiempo que uno requiere para sacar empresas adelante con el tiempo que se requiere de familia es un tema complejo. Pero cuando ya lo miro como listo, esta es mi empresa y es la empresa que yo más quiero y más valoro, entonces también ya le saco tiempo con gusto y hago las cosas que se deben hacer con mucho gusto. Sí, ese es tu unicornio. Claro, es mi unicornio. Háblame de ese tramo que tú acabas de hablar, que es el balance. Que yo no creo en la palabra balance, yo creo en la palabra equilibrio. Dependiendo de dónde yo esté en mi vida, dependiendo de qué requiera la vida, mi negocio de mí, yo voy a equilibrar las distintas
hay un emprendedor que se llama Jesse Itzler en Estados Unidos. Él habla mucho de buckets. ¿Cuáles son estas cubetas de tu vida? Y dependiendo en el momento y estado que tú estés de tu vida, las cubetas quizás van a variar, pero siempre tienen que estar en equilibrio. Por eso yo no creo en el balance, porque el balance yo creo que es universal, donde tú balanceas tu vida, el trabajo, y eso no existe cuando tú eres emprendedor. Pero ¿cómo tú manejas ese equilibrio con tu hija, con tu esposa que la acabas de mencionar, a la misma vez que estás construyendo una empresa ahora mismo? Esa es una pregunta muy buena y difícil. O sea, realmente ahí uno encuentra, pues, como uno dedicarle el tiempo que se requiere a cada cosa. Digamos que ahí encontrar ese equilibrio es difícil, es complejo, porque cada uno requiere sus tiempos, pero creo que pues lo que he hecho es como buscar, yo creo mucho en el poder de la agenda, y digamos que la agenda refleja la estrategia de lo que estás haciendo. Entonces, si tú coges hoy y miras tu agenda y ves qué tienes agendado esta semana, la próxima, puedes entender y ver la estrategia que estás desarrollando para conseguir los objetivos. Entonces, ahí me utilizo mucho la agenda para distribuir las cargas y poder atender todos los frentes, más o menos como mi estrategia. Si no está en la agenda, ¿no sucede? Probablemente no. Hicimos como un medio paréntesis, yo le llamo las tangentes, pero estábamos hablando de MIDAC. Algo que me parece bien curioso es cómo sale o la idea de MIDAC. Si tú miras, los grandes gobiernos, las grandes personas utilizaban y utilizan todavía el oro para respaldar su capital económico. Y entonces, en algún momento, creo que en 2018, 2019, sale esta idea de ustedes democratizar el acceso al oro como un elemento donde las personas puedan salvaguardar ese capital. ¿Cómo fue esta idea? Porque suena bien fácil una vez, ¿verdad? Tú lo tienes en este pitch deck y ya tú tienes tu elevator pitch y ok, mira, como que esta es nuestra misión, esta es tu visión y ya está aclarada. ¿Fue fácil ejecutarla? ¿Cuáles fueron estos retos? Porque el oro es una industria también extremadamente regulada. Total. Bueno, ahí digamos que cuando para hilar la conversación que teníamos antes, cuando yo salgo de Matelsa, salgo en búsqueda precisamente de eso, de personas que estén sacando ideas adelante, en las cuales yo crea y vea un potencial de esa tesis que poder impactar, digamos, positivamente la sociedad. O sea, digamos como que ese es mi rasero para ver en dónde entro y cómo entro. Entonces, digamos que está MIDAC y están otra par de compañías a las cuales he venido acompañando en ese proceso. Y particularmente ahí, digamos que conozco una persona que tiene el conocimiento de la industria, me cuenta la idea y me invita a acompañarlo a sacarla adelante. Entonces, digamos que ahí inicia pues este proceso, y es algo muy, muy bonito, y es también, digamos que nosotros en Latinoamérica como países productores, pues en especial el oro es un producto que el 100% del oro que se extrae legalmente en Colombia se va del país. Todo se va. ¿Para dónde se va? Para los países de primer mundo que entienden y usan el oro como un medio de refugio para salvaguardar los patrimonios y mantenerlos en el tiempo, que es algo que nosotros en Latinoamérica, digamos, como que todavía no entendemos y no sabemos. Muy pocas generaciones pueden disfrutar, digamos, como de lo que le dejan los papás a uno, porque normalmente se va como diluyendo, y en parte es porque no conocemos cómo invertir en oro. Entonces partimos de ahí, es decir, hombre, ¿cómo logramos que los colombianos empecemos a utilizar ese recurso como lo utilizan en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, que son los duros, pues ellos se crearon el mercado del oro? Entonces de ahí nace, digamos, como la idea, se lleva a cabo, se ejecuta y ya pues es una empresa que está rodando y está facturando bien. Ahí comienza tu pasión por las finanzas y el patrimonio, como que es donde tú te das cuenta que hay una brecha en el sistema financiero de Colombia. Sí, digamos que ahí entiendo mucho sobre todo el tema del ahorro. Digamos que el ahorro es el principio de la riqueza. No podés, o sea, vos no podés tener riqueza si no tenés ahorro primero. Entonces, digamos que ahí entiendo el poder del ahorro, cómo el ahorro puede generar prosperidad y cómo puede uno buscar alternativas diferentes para ahorrar. Porque
también en la actualidad, en los sistemas que tenemos hoy, digamos que tú tienes tu dinero que te ganaste con el sudor de tu frente, ese dinero representa un poder, tú lo tienes y tiene poder, pero tú coges y se lo entregas al banco y le estabas entregando ese poder al banco para que él haga lo que sabe hacer, que es prestar y hacer más billete, y a ti te queda, digamos, como el remanente, pues, o yo digo unas migajas. Entonces es entender y buscar nuevas formas para que las personas puedan ahorrar y puedan utilizar ese poder que obtuvieron, sea trabajando o lo que sea, como lo hubieran tenido pues como tal, y puedan hacer que eso siga creciendo. Hace un año entras a Give Me Five. Uh-huh. ¿Cómo llegaste ahí? Digamos que vuelve y juega. Yo soy un company builder. A eso me dedico. Entonces normalmente la gente me busca y me dice, hombre, tengo esto, ¿cómo lo ves? Yo lo evalúo, le digo, parce, ¿eso tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y en una de esas conversaciones me llega Give Me Five, que es una plataforma de préstamos entre personas, y yo me enamoro perdidamente de la idea por una razón, y es que tiene el potencial de desbloquear la economía desde sus cimientos, a través de, digamos que ahorita hablé del ahorro, pero hay otra gran fuerza en la economía que es el crédito. Digamos que cuando una economía tiene acceso al crédito, pues eso permite generar crecimiento, digamos que en eso se basa el capitalismo. O sea, si en Estados Unidos no hubiera crédito, no hay crecimiento. Estuviésemos fritos hace rato. Fritos. Y en eso se basa la economía. Entonces, cuando me presentan esta idea de negocio, yo veo el potencial que tiene precisamente de generar, de desbloquear, por un lado, la fuerza del ahorro, darle acceso al crédito a cientos de personas que hoy son invisibles para el sistema financiero, que no quiere decir que sean pobres, ni mucho menos, sino que, hombre, no tengo un contrato laboral, no tengo unos ingresos regulares y por eso el sistema financiero no me acobija. Nosotros podemos abrirle la puerta a estas personas, por un lado, y por el otro lado, permitir que los que ya tienen ahorros puedan ver cómo sus ingresos crecen mientras están ayudando a otros. Entonces, digamos que me enamoro de la idea, entro como CEO y partner de la compañía y estamos piloteándola para poderla llevar el modelo de negocio a muchas personas y masificar. ¿Te consideras un disruptor de industrias? Bueno, pues nunca lo había pensado, no sé. Porque algo que va bien granado lo que llevas. Empiezas con Matelsa, empiezas el sistema de Matelsa hablando de vendedores independientes. Y Matelsa empieza porque ves una marca que tú dices, espérate, yo lo puedo hacer más barato. O sea, yo creo que ese es tu primer pilar de disruptor. Luego entras al oro, una industria que está extremadamente exclusiva, extremadamente exclusiva, actually. Y entonces entras ahora a crear, te unes al equipo para crear la primera plataforma peer-to-peer lending, que realmente es micropréstamos prestados entre persona a persona. Así es. Todo me dice que lo eres. Bueno, sí, no, tal vez a mí sí me gusta como cambiar el status quo de las cosas. Eso me gusta y me apasiona. Realmente eso me moviliza mucho. ¿Cuántas veces te han dicho que eres un loco? No, toda la vida, pues, incluso en mi familia, pues, la gente sabe lo que hago y es como que, parce, este man, ¿qué está haciendo? Hasta que ya, bueno, muestro que sí, por ahí era el camino, pues. Háblame entonces de Give Me Five. Hay algo bien interesante con Give Me Five. Yo creo que lo más que a mí me llama la atención es el karma. Primero que antes de hablar de Give Me Five y hablar el karma, el pana, el buena paga, todo este branding que han creado dentro de la estructura de la compañía y de verdad entrar más a lo que es la aplicación y el sistema, hablaste del crédito. Mucha de nuestra audiencia quizás está en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países donde el crédito es normal. Claro. ¿Cuál es el estado actual del crédito en Colombia y quizás en Latinoamérica? Porque tengo entendido que es un tema que ha entrado quizás a la conversación general en los pasados 5 años. Sí, digamos que, bueno, como te decía ahora, el crédito en Colombia está restringido. Yo digo que, o sea, acá solo te prestan si puedes demostrar que tenés dinero. Solo le prestan a los ricos, por decirlo de alguna manera.
Y eso hace que las personas que no tengan cómo demostrar esos ingresos o ese patrimonio tengan que acudir a lo que hoy conocemos como pagadiarios o como street loans. ¿Sabes qué es eso? No. Bueno, eso es el cáncer de Latinoamérica, literal. Básicamente son créditos que te los dan en la calle, personas, digamos, naturales, con unos intereses demasiado onerosos, o sea, impagables. Estamos hablando de un 50% de interés, 40% de interés. Pueden llegar o sea, se cobra, por ejemplo, 20% diario en algunos casos. Wow. Y digamos que cuando una persona coge una deuda de estas, termina casi que ya su vida termina como pagando siempre los intereses y nunca termina por pagar el capital. Y eso hace que la persona pues destruya las familias, destruya las relaciones, la persona baja el rendimiento en el trabajo. Pues imagínate si tú te están llamando a cobrar y es un man de una moto que te está cobrando y si no le respondes te va a amenazar. O sea, es muy heavy. Es muy heavy y es una problemática que se vive en Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, digamos que en parte Give Me Five nace como una solución real para que las personas de a pie puedan acceder al crédito de una manera fácil y rápida. No como una bandera para combatir eso, pero más como una oportunidad, otra forma de poder financiar las necesidades básicas y los sueños que las personas tienen. Vamos entonces a hablar del branding, que eso es lo que me llama. Y no digo el branding, quizás mucha gente habla del branding de el diseño del logo, el diseño de la aplicación, pero yo creo que el branding va mucho más allá que eso. El branding va a unos elementos de las marcas que es lo que hace que resuene con el público. Y ustedes hablan del karma, que el buen karma, como en la religión, es el hinduismo que habla del karma, si no me equivoco, y el budaísmo un poco también. Te haces bien, el bien te llega. Te haces mal, el mal te va a llegar. Y ustedes también hablan de los panas y los buena paga. Que buena paga es un término bien común en Latinoamérica. Y me encanta que ustedes le integraron a ese core value, esos pilares de cómo funciona la plataforma. El karma entiendo que es un sistema que desarrollan con inteligencia artificial, es un sistema propietario, y es más o menos una empírica, así es como tú lo llamarías. Pero cuando dices empírica, ¿a qué te refieres? En empírica en Estados Unidos hablamos de tu puntuación de crédito. Ok, sí, es un score crediticio. Ok. Correcto, digamos que ahí el karma está muy ligado a lo que tú decías, cuando, mejor dicho, nosotros estamos convencidos que ayudar es el mejor negocio. A eso, digamos que eso es la plataforma se presta. Cuando tú entras a la plataforma, tú solo puedes ayudar. Ya digamos que puedes ayudar a cero interés, que eso es algo bien bonito y es algo que logramos conciliar entre la filantropía y como ayudar, pero también puedes prestar al 2% mensual, que termina siendo un 25, 26 anual. Entonces es lograr combinar los dos intereses de ayudar, pero cómo convertir ese ayudar en un buen negocio. Entonces de ahí partimos y creemos en el karma, por eso esto es una comunidad cerrada, digamos que no es que cualquiera puede llegar a entrar y pedir un crédito, sino que tienes que venir referido por alguien. Ese es, digamos, como nuestro primer capa de cuidado de los préstamos. Tienes que venir referido por alguien o por una fundación o por una empresa que diga, yo te conozco y venga, yo te refiero acá. Y ahí ya luego hacemos un tema que está muy relacionado con el karma y es identificar los hábitos del buena paga. Entonces digamos que no estamos midiendo tanto el riesgo, sino más los hábitos. Y cuando identificamos esos hábitos, decimos, hombre, esta persona la refirieron acá, además tiene buenos hábitos, vamos para adelante. ¿Por qué comenzar? Y en la actualidad sigue siendo una red privada, ¿verdad? Cerrada, sí. ¿Por qué hacerlo cerrado? Porque pensando quizás desde el punto de vista de negocio, eso también limita un poco el crecimiento. El crecimiento va a ser poco más lento, pero también mucho más estable. Total. ¿Eso fue algo que ustedes entendían del modelo de negocio? Como que eso fue algo que ustedes estaban dispuestos quizás a dar, el crecimiento rápido por un crecimiento estable. Sí, digamos que la visión de la compañía no es llegar a ser un unicornio ya en 2 meses, sino ser un negocio rentable en el largo plazo.
y eso lo cuidamos mucho. O sea, eso para nosotros es clave, y las personas que entren a usar la plataforma tienen que ser buenas pagas. O sea, no es que cualquiera puede entrar, no, tienen que ser las buenas pagas. Si llenamos eso de gente ahí y la gente no paga, entonces en últimas el negocio no funciona. Entonces por eso hemos cerrado la comunidad, y digamos que eso no, muchas veces uno piensa que eso limita el crecimiento, pero depende también del enfoque que hagamos. Lo que estamos haciendo es buscando alianzas con fundaciones, con empresas grandes. Acabamos de cerrar una, por ejemplo, con Rappi, y Rappi nos está refiriendo a sus rapitenderos diamantes. No a todo el mundo, sino a los que son diamantes, a los que tienen un track record, tienen una reputación construida dentro de la plataforma, llevan años trabajando con ellos, y de esa manera podemos crecer rápidamente, pero garantizando que la gente que está ahí es gente buena paga, gente que vale la pena apoyar. Entiendo que también dentro de la plataforma ustedes tienen el muro, que es donde la gente pide, ¿verdad? Estos micropréstamos. Pero algo también que me pareció bien interesante es que ustedes le permiten y le dan la apertura o el espacio a las personas para contar para qué necesitan esos préstamos. ¿Eso fue algo que siempre estuvo engranado en la misión, o eso fue algo que mientras iban construyendo dijeron, espérate, vamos a contar las historias porque las historias nos permiten relacionarnos más y quizás crear este lado de filantropía del 0% que menciona? Sí, yo creo que eso es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros contra cualquier otra peer-to-peer que exista, y es precisamente que conectamos personas más allá de los números. O sea, más allá de hombre, me gané un interés o me gané esto, lo otro, es apoyé a Juan, apoyé a Marta, apoyé a Pedro y le cambié la vida a ellos con un crédito de 500,000 pesos. Tenemos casos, por ejemplo, de Rappis que están necesitando cambiar una bicicleta, les cuesta 600,000 pesos y con la bicicleta van a mejorar su calidad de vida. Entonces, más allá de solamente números y irnos por un tema financiero, queremos conectar historias y conectar personas, y a eso se debe, digamos, que las personas puedan contar su historia y uno enamorarse también de esas historias. ¿Cuál tú crees que es el poder de las historias en general? No, es que las historias son todo. O sea, en últimas nosotros terminamos siendo historias. Cada uno de nosotros tiene una historia y es una historia. Entonces, poder visibilizar y escuchar historias de personas que en la vida te pudieron haber contado algo. Tenemos casos, por ejemplo, de personas en Buenaventura, en Tuluá, o en la ruralidad de Colombia, que uno, estando acá en la comodidad de su casa, pueda ver la historia y apoyarla. Es como le cambia la vida a la persona y te la cambia a ti también. El pana. ¿Cómo el pana genera dinero? Bueno, ahí te voy a hacer una actualización, porque estábamos buenas pagas y ahora son ángeles. Digamos que habíamos... Eran los panas. Sí, inicialmente los llamamos panas, pero entendimos que hacen una función más de ángel. Te pregunto, disculpa que te interrumpa, ¿los panas es una palabra que se usa mucho aquí? No tanto. Por eso, ¿verdad? Porque sí, para nosotros en Puerto Rico los panas es la palabra que utilizamos, como que, mira, ese es mi pana, voy a janguear con los panas, que janguear es irnos de rumba. Ajá. Cuando yo lo leí, yo dije, cónchale, como nosotros no pueden ser tantas las palabras. Todavía yo estoy aprendiendo. En Puerto Rico nosotros decimos parcha, a la maracucha, a maracuyá. Hay ciertas palabras que me dan curiosidad, que son diferentes, pero el pana fue como que yo no lo he escuchado todavía acá en Colombia. Sí, no se usa tanto, y en parte por eso hicimos el cambio del rol, porque entendimos más la figura de ángel. Digamos que es este ángel que puede ser filántropo, puede ser un ángel financiero, pero en últimas está ayudando a la otra persona. Entonces, ahí, para responderte la pregunta que me hiciste, el ángel puede entrar a la plataforma y poner a rendir su dinero hasta máximo un 26% anual mientras está ayudando a otro. Esa es la rentabilidad que obtiene. Me parece genial que algo que hace Give Me Five es que pones a mover el dinero de personas que lo tienen. Claro. El dinero se pone a utilizar, no está en una cuenta bancaria que... Por ejemplo, no quiero saber el nombre de banco aquí, pero aquí los bancos te dan un retorno que en Estados Unidos se conoce como High Yield Savings Account, cuentas de ahorro de alto interés. ¿Eso existe en Colombia? Aquí la figura, digamos, que más conocemos se llaman CDTs,
que tú pones la plata en un CDT, pero la tienes que dejar X cantidad de tiempo y te da un rendimiento. Esa es como la figura más utilizada. Las cuentas de ahorros, pues te cobran pues por tener todo, tu dinero ahí. Exactamente. Ok, así que funciona bastante similar a Puerto Rico, ese sistema bancario. Eso es genial, pienso yo, desde el lado de ayudar a las personas. Hay muchas personas, y hago esa pregunta porque si tu dinero está en una cuenta que genera intereses, pues ¿para qué yo voy a prestarle dinero a una persona? Pero ya que el sistema no está desarrollado de esa manera, no solamente puedes crear este lado de filantropía, sino que también le generas otra línea de ingreso a las personas que ya tienen su dinero ahí. 100%. Digamos que la propuesta de valor ahí, primero, es descentralizar el negocio de los préstamos. O sea, nuestro sueño es que ese negocio, que es un negocio muy bueno, no esté centralizado en pocos, sino que cientos de personas puedan entrar al negocio de los préstamos con todas las garantías que uno requiere, porque también es un negocio que uno dice, uy, el negocio de los préstamos, ¿cómo así? Nosotros ponemos atrás toda la plataforma, toda la infraestructura tecnológica y legal para que una persona sin mucho conocimiento pueda entrar a ese negocio y empezar a ver crecer su patrimonio mientras ayuda a otros. Esa es la propuesta de valor de cara a Los Ángeles. Hay un lado que es la educación financiera. Hablamos de ahorro al inicio. ¿Dónde tú crees que está el rol que va a jugar el Give Me Five en la educación financiera de Colombia? Bueno, el tema de educación financiera para mí es vital y es transversal en la compañía. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido acceso a esa educación 20 años antes, mi patrimonio sería literalmente otro. Y creo que Give Me Five tiene esa responsabilidad, sobre todo con las personas que están accediendo al crédito y con las personas que están utilizando la plataforma para construir su patrimonio, de poder entregar ese valor de, venga, ¿cómo funciona la economía? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago aquello? Entonces creo que es clave y vital poder entregar el conocimiento, acompañar los créditos de conocimiento, porque de nada te sirve que a vos te abran la puerta de un cupo si no lo tenés acompañado te puede ir peor. O sea, quedas endeudado, no haces bien las cosas y te va más mal. Entonces, sí estamos convencidos de acompañar de conocimiento financiero básico, que con lo básico vos ya tenés esas bases para poder construir patrimonio y generar riqueza, que en últimas ese es el sueño. Pues nuestro mayor sueño es poder tener una persona que inicialmente empezó pidiendo un crédito, pueda en algún punto con ese acompañamiento financiero pueda convertirse luego en un ángel y poner a rendir esos ahorros que generó cuando pidió el crédito. Ese es como fue madre. Cuando eso pase y pase muchas veces, me voy a sentir pues muy satisfecho. Recientemente cerraron una ronda semilla de levantamiento de capital. ¿Cómo fue este proceso de venderle no solamente un modelo que va a disruptir la industria de los préstamos, pero también casi vender esta misión altruista que tienen dentro de Give Me Five? No es solamente, y tú lo mencionaste, nosotros no estamos buscando ser el unicornio más rápido de Colombia, no estamos buscando ser un unicornio de aquí a 5 o 6 años, a 5 o 6 meses. Miramos el largo plazo. Y muchas veces vender el largo plazo, cuando hablas de inversionista, es algo complicado, porque el inversionista quiere recuperar su dinero lo antes posible. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ha sido un proceso muy lindo, de muchos aprendizajes, de muchas conversaciones. ¿Era tu primera vez levantando capital? Sí, ¿sabes? Bueno, no, había tenido una experiencia en otra compañía que también levantamos capital, pero no como startup. Digamos que en startup es mi primera vez haciendo como todo este recorrido. Pero yo creo que cuando uno tiene una visión clara de qué quiere hacer y cómo quiere impactar, se facilita el proceso, entendiendo que tampoco es todo sí, pues, o sea, hay muchas puertas que se cierran, mucha gente que le dice a uno que no, pero siempre que uno tiene, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que estamos haciendo, este es el background que tenemos, creo que eso nos facilita, o sea, tener una visión muy clara de para dónde va y cómo va uno a impactar el mercado en el que está entrando, ayuda pues al levantamiento, sin decirte pues como que ya todo está solucionado, pero te ayuda bastante.
¿Cuál tú crees que es el reto o va a ser el reto más grande para crecer Give Me Five a Latinoamérica y eventualmente África, India y otros países que vi que tienen en los planos? Bueno, digamos que a mí me gusta pensar mucho en el largo plazo, pero me gusta más enfocarme en el ahora. Digamos que la misión en este momento es poder llegar a Colombia y impactar realmente en Colombia y abrirle la oportunidad del crédito a las personas en Colombia. Son 30 millones de habitantes en Colombia. No, ya pasamos por ahí y somos casi 50 y pico. Por ahí 50. Wow, ok. Sí, somos por ahí 50 y pico. Entonces digamos que uno tiene que como partir en etapas. Entonces ahora la misión es precisamente esa, es poderle vender a las personas la idea de que ayudar es el mejor negocio. En eso estamos y ese es el enfoque y eso es como lo que estamos haciendo actualmente. Y una vez que logremos demostrar que se puede, que ya lo estamos haciendo, ya empezaremos a mirar otras latitudes y a ver cómo nos vamos expandiendo. Pero por ahora es como foco en que el modelo de negocio funcione, que la plataforma también, porque hay un montón de cosas. Uno cree que no, cambie un botoncito acá, eso es de una. Vaya, pues cámbielo, vaya, toque el código, haga todo lo que hay detrás. Entonces es como conciliar. Hoy digamos que el reto es conciliar el modelo de negocio con la tecnología y el soporte para poder penetrar el mercado. ¿Cuánto de tu éxito tú le adjudicas a las horas, al trabajo, y cuánto le adjudicas a la suerte? Ay, güey madre, la suerte juega un papel muy importante. O sea, es que yo no lo llamaría suerte, sino como causalidades. No existen casualidades, son solo causalidades. Correcto. Pero completamente. Yo te contaba la historia de que Matelsa fue en una avenida y vimos una persona, o sea, como que todo se dio para que ese negocio, digamos, como que empezara. Pero además de las causalidades está el trabajo, porque pues a vos se te presentan miles de oportunidades, o pues miles no, pero te presentan todos los días oportunidades y ya depende de ti qué o cuáles coges y a cuáles les trabajas día a día. Entonces, y creo que ese es uno de los mayores retos. O sea, para mí el mayor reto como emprendedor o como empresario es saber decir no. También, eso es de las cosas más difíciles, porque a ti cualquier idea de negocio te la presentan y una idea de negocio en un papel, pues todas pueden sonar bien. Pero saber escoger y saber decir, listo, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, y lo otro no, es una de las cosas más difíciles. ¿Cuán importante es decir no? Muy importante, o sea, demasiado. Muchas veces tú no dices no a tiempo, te metes en un camino que en últimas no querías recorrer. Entonces, saber decir no es, creo que una de las habilidades que todos los que ni siquiera, o sea, todas las personas, bueno, usted en una empresa se mete a trabajar y te metiste en el trabajo que no querías, te jodiste un tiempo, pues. No quiere decir que ahí te clavaste, pero decir no es algo que todos deberíamos de aprender y que no nos enseñan mucho a hacerlo. Santiago, al final de Mentor en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, ¿vamos por encima? Vamos. Ready. La primera. Si tuviéramos de la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, el carro, ¿verdad?, que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ay, güey madre. Pues primero te diría que la época que estamos viviendo es de las épocas, digamos, como más apasionantes en la historia de la humanidad. O sea, este clip de estos últimos 20 años y lo que se viene de acá a los próximos 20 años es como que lo que va a pasar está bueno, o sea, está de película. Entonces, por ahí evaluaría quedarme acá un tiempito a ver qué es lo que va a pasar. Y ya digamos como que me gusta, me apasiona mucho, bueno, la historia de Jesús sería muy bacano, pero ir a ver de lejitos, pues, porque uno meterse, o sea, yo vivo muy cómodo con las comodidades que tenemos, o sea, no quisiera renunciar pues al internet ni al agua caliente, entonces pues como de pasoncito, ver la historia de Jesús me apasionaría mucho,
Atenas, pues, y Grecia, escuchar a esos manes allá filosofar debería de ser una locura. Ir a esos rituales que hacían, bueno, por ahí me conectaría bastante. Pero igual de paseo, no queremos vivir estas guerras de gladiadores ni a jodía. No, de paseíto. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y, como decimos en Puerto Rico, que pompean, ¿verdad? Que te dan esa pasión. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Santiago Restrepo? Es que esa está muy difícil, porque depende mucho del mood, pues, o sea... Antes de entrar a una reunión, antes de entrar quizá al juego del emprendedor. Yo más que canciones, yo busco el silencio. Yo busco el silencio, tal vez esa sería mi canción, pues, o sea, más que salir a buscar afuera, cada que entro a una reunión o cada que voy a hablar, trato de entrar en calma, entrar como en mí y tratar de buscar como las respuestas correctas a través del silencio. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia? Hay libros, depende también mucho de lo que uno esté buscando. Hay uno que me encantó mucho que se llama El Poder de los Hábitos. Creo que Charles Duhigg. Ajá. Entender yo creo que los hábitos son los que moldean la vida de las personas. O sea, no lo creo, pues estoy convencido. Con tus hábitos vas formando tu vida. Y entender cómo funcionan los hábitos y cómo puede uno modificarlos es como revelador. Ese libro me encanta mucho. Bueno, les mencioné ahora, este es un libro, digamos, muy heavy, muy denso, el del Curso de Milagros, pero pues es una historia que, mejor dicho, uno se tiene que leer. Además, viene con un plan de ejercicios de 365 días, un ejercicio por día. Entonces es bien interesante. Se lo recomiendo. O sea, al que le llegue ese llamado pues, de milagros, adelante. ¿Y con cuál último por ahí? Interesante. Bueno, bueno, no, ese no me gusta tanto. A ver, le pienso otro. Son tantos libros de negocio, sí, ¿verdad? Hay muchos libros, Yo he estado últimamente mucho con el de Milagros, El Poder de los Hábitos. Bueno, uno básico que todos nos deberíamos de leer, Los 4 Acuerdos. Don Miguel Ruiz. Sencillo, fácil de leer, y si uno realmente aplica al menos uno de los 4 acuerdos, vas por una buena senda. Entonces ese lo recomiendo, se lo lee uno en una sentadita. Santiago, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para estos jóvenes emprendedores que están en este momento de o comenzando su negocio, pensando comenzar su negocio o atravesando este valle de la muerte que es tan famoso en los startups? Yo diría disfrutar el camino, ¿sabes? Muchas veces uno espera y quiere ser ese unicornio, o quiere, hijo de madre, estar facturando miles de dólares, pero para llegar allá hay que caminar y hay que recorrer, y hay que disfrutar lo que uno hace en el día a día, porque eso es la meta, pero para llegar hay que levantarse todos los días y hacer las llamadas y hacer lo que tiene uno que hacer. Entonces diría mucho eso, como disfrutar el camino que se está viviendo, donde sea que uno esté, en el stage que esté, es bueno, aquí estoy, aquí me lo estoy gozando, y con eso seguramente te va a ayudar a conseguir lo que estás buscando. Santiago, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguir Give Me 5 en las redes sociales, página web? Sé que tú no utilizas mucho las redes, creo que la red que más utiliza es el LinkedIn, si la quieres dar. Pero nuevamente, agradecido por tu tiempo, agradecido por ser nuestra primera entrevista aquí en Medellín, Colombia, la primera entrevista fuera de Puerto Rico. Así que sin pena alguna, tira esa promoción, tira cualquier tipo de ahí, verá, sin pena alguna, zumba. No, nada, como les conté, Give Me 5 es una comunidad cerrada. Lo que pueden hacer es entrar a la página www.giveme5.app y ahí inscribirse en la lista de espera. Estamos haciendo algunos pilotos con la lista de espera, entonces podrían entrar a la plataforma. Por ahí, redes sociales en LinkedIn, Santiago Restrepo, y bueno, que nos sigan en Instagram, giveme5.app. Y nada, eso es como básicamente. Gracias a ti por tenerme en este espacio,
y muy bueno que estén en Medellín. Ahora lo hablábamos de la transformación que estamos viviendo y tenerlos a ustedes acá hace parte de esa transformación. Entonces, bacanísimo, bienvenidos. Oye, agradecido por la hospitalidad que nos da el país a nosotros los puertorriqueños. Creo que tenemos muchas cosas en común. Así que, familia Mentores en Línea, nuevamente, www.giveme5.app, giveme5.app en Instagram. No olviden, Mentores en Línea en todas las redes sociales como Mentores en Línea. Nos consigue igual en Spotify, Apple Podcasts, YouTube como Mentores en Línea. Nuestro newsletter, Miércoles de Mentores, disponible en mentoresenlinea.com. Y hasta la próxima. Gracias.